Ya lo tengo en línea por Zoom a Agustín Echevarne, presidente de la Fundación Libertad y Progreso, y vamos a conversar con él como lo hacemos la mayoría de los miércoles. Hola Agustín, ¿cómo estás? Abrazo. Muy bien, un abrazo grande, Rubén. Siempre es un gusto charlar contigo. Agustín, vos viste cómo es la Argentina, ¿no? En otros países, en Estados Unidos algunos saben quién es el presidente de la Reserva Federal y después además gente no lo conoce. En Argentina pasaron 5 o 10 minutos y de repente cambió todo el Congreso, dieron marcha atrás a una ley o aceptaron otra que no iban a aceptar. ¿Cuál es el cuadro de situación tuyo en este momento? No, yo sigo en la misma visión que tengo desde hace bastante tiempo. Argentina está en una transformación importantísima y vamos a tener marchas y contramarchas, algún tema, un nombramiento que no te guste en el Congreso, pero también es razonable pensar que en el Congreso hay un balance de poderes y es lógico que la oposición sea el que hace el control de lo que hace el oficialismo. De forma tal que esas cosas a mí no me cambian mucho la película. Yo lo que quiero seguir viendo, que es lo que el gobierno está haciendo, es tener un control firme del tema fiscal y que eso te permita ir mostrando que sigue la inflación para abajo y después ir viendo cómo se reacciona la economía. Y la economía en los datos de julio, porque ahora están saliendo algunos datos que son de junio, que fue un mes que tuvo menor cantidad de días hábiles, como 5 días hábiles menos. Entonces los datos que salen de ese mes son bastante mixtos, algunos son malos y demás. Pero lo lindo es que los datos que están saliendo de julio son casi todos positivos. Hasta ahora todos los que he visto son positivos. Es decir, que ya hay varios sectores que se agregan a los que estaban recuperándose, como el campo, la energía, el petróleo, pero ahora se suma el cemento, el índice Construya, es decir, todo el tema de la construcción, pero también el crédito, las exportaciones y las importaciones del Brasil, por ejemplo, también están con mayor actividad económica. Es decir, que se ve una reactivación más generalizada. El índice de confianza del consumidor también salió 5 puntos arriba. Es decir, uno va viendo una cantidad de datos que muestran que el segundo semestre es probable que sea mejor que el primero y sobre todo el año que viene va a ser mejor. O sea que yo sigo creyendo que hay un proceso de transformación profunda y esa segunda pata que genera más ruidos, que es el manejo de la quiebra de la Argentina, ¿no? Y eso todavía falta porque lo ves por ejemplo, en el índice de riesgo país, que todavía sigue siendo muy alto. Ahí hay un esfuerzo adicional que tiene que hacer el gobierno y ojalá se sumaran, como siempre digo, ¿no? Los gobernadores, los municipios, para que haya mayor confianza en Argentina, porque el riesgo país en gran medida es un problema de confianza. Los datos de Argentina hoy son buenos siempre y cuando tengas confianza en que este proceso continúa. Y ese es el tema clave. Yo tengo confianza, pero el tema es que tenga confianza el mercado. Ahora, puede ser que el riesgo país esté alto porque el gobierno no ha sacado todavía a la Argentina del cepo y eso hace que el riesgo país esté elevado. Sí, eso es parte de la ecuación. Claramente todos sabemos que el cepo es algo artificial, negativo, es algo que hay que sacar, es algo que se introdujo en 2011 con Cristina Kirchner, después lo sacó levemente durante un tiempo Macri, pero se volvió a poner en el propio gobierno de Macri y se mantuvo durante todo el gobierno de Fernández y todos sabemos que el propósito del presidente Milei es sacarlo. Entonces el hecho de que había una expectativa de que iba a salir a mitad del año, que ahora pasó mitad del año y todavía no salimos del cepo, y que ahora se posterguen esas expectativas para el año próximo, es parte de lo que ha generado una situación con un poco menos de optimismo, ¿no? Y que lo ves en que no siguen aumentando las reservas como aumentaron en el primer semestre del año, que fue muy bueno. Entonces ahora estamos en esa situación donde el gobierno tiene que mantener a toda costa el rumbo, cosa que lo está haciendo porque tiene un coraje notable de mantener el rumbo, de mantener, digamos, el superávit, no solo el superávit primario, sino tener equilibrio financiero, o sea, inclusive para pagar los intereses, y para bajar el riesgo país, lo que está tratando de hacer es anticipar la renovación de deuda, ¿no? Y eso es un poco lo que está trabajando, incluso con el viaje a Arabia y con Arabia Saudita y con el Fondo Monetario Internacional. Está bien. Ahora, ¿pensás que porque recién hablaste de la recuperación de la economía y que en el segundo semestre íbamos a andar
mejor. ¿Pensás que sigue O eso siendo...? espero, por lo menos. Está bueno, eso te muestra que sos un tipo optimista. Pero no, lo que te iba a preguntar es si vos seguís pensando que va a ser una recuperación en B corta o vamos a una pipa de Nike. Bueno, no fue una recuperación en B corta como se esperaba inicialmente, claramente fue más lenta, ¿no? Pero también tiene que ver con eso de que se tardó más en salir del cepo y demás. Yo creo que el cepo cambiario, para que la gente comprenda, es vos no vas a invertir en un país donde no te dejan sacar el dinero que invertiste. Entonces, una señal muy importante es terminar con este esquema de restricciones, que finalmente son restricciones a la propiedad privada, ¿no? Y por supuesto están en contra de la filosofía del presidente, que es el respeto irrestricto ahí estoy haciendo un ruido, no sé si ustedes también lo escuchan, en el retorno. Pero yo creo que eso ha demorado un poco la cosa y es importante salir del cepo lo antes posible. El gobierno está fijando como prioridad, y creo que es interesante, el hecho de que tenés que tener superávit fiscal y que eso es lo que va a ir generando expectativas positivas en términos de la baja de la inflación y a partir de ahí, como tenés el superávit también financiero, que vas a tener suficiente dinero para pagar la deuda y entonces el riesgo país tiene que bajar. Pero bueno, hay que ir reflejándolo. Yo soy muy respetuoso de lo que ocurre en los mercados. Entiendo que todos los que trabajan en ese tema, los mercados somos todos, de alguna manera, pero los que trabajan en el tema específicamente en la bolsa, en las bolsas internacionales y en los manejos de las deudas internacionales, tienen un peso importante y hay que convencerlos. Y la forma de convencerlos que tiene el gobierno es mostrar la consistencia fiscal. Y creo que lo viene haciendo. Pero evidentemente va a llevar más tiempo hasta que se convenzan del todo y veamos un índice de riesgo país cayendo mucho más rápido de lo que viene cayendo. Bueno, se estancó en los últimos 2 o 3 meses. Claro. Te cambio un poquito de tema. Vos viste que el gobierno bajó rápidamente las reservas negativas que tenía en el Banco Central y llegó a un momento que estábamos en cero reservas negativas, inclusive pudimos tener reservas positivas, hubo que hacer algunos pagos, pero empiezo a leer a algunos analistas de mercado que dicen que piensan que a partir de ahora se va a iniciar un proceso otra vez de incremento de reservas negativas, llegando al mes de diciembre a cifras superiores a los 40.000, 50.000 millones de dólares en contra. ¿Qué opinión tenés respecto a ese tema? No creo que de ninguna manera es esa cifra. Sí creo que puede haber, que de hecho está pasando, que ha perdido algo de reservas el Banco Central, pero no en esa magnitud de ningún modo. Y creo que ahí vamos a ir viendo en los próximos meses cómo continúa. De hecho, creo que en los próximos 2 meses vamos a tener noticias positivas, porque vamos a tener noticias positivas que se van a referir justamente a la parte fiscal, por el anticipo de bienes personales, que mucha gente va a anticipar 5 años de bienes personales. Va a estar la moratoria de algunas personas que no pagaron impuesto a la riqueza, que lo consideraban inconstitucional, pero como ahora la moratoria tiene condiciones favorables, así bueno, pago. A pesar de que creo que es inconstitucional, con tal de no tener un juicio y todas las incomodidades que eso significa y pagar abogados, etcétera, etcétera, terminan pagando y eso va a generar ingresos en el gobierno. Y después tenés el blanqueo. Entonces tenés 3 factores de ingresos de dinero que van a hacer que tenga superávit más importante, creo yo, en estos 2 meses. Y luego iremos viendo la película. Yo soy bastante optimista. Creo que esas cifras que te han dado no son muy reales. Creo que no. Creo que de ninguna manera pueden ser 40.000 millones negativos. Eso sería una barbaridad. Claro. Si no me equivoco, por lo que vos decís, los blanqueos comenzaron en la Argentina en el año 56, durante el gobierno de la Revolución Libertadora que derrocó a Perón. A partir de allí, la frase era: el que no pagó tiene hasta tal fecha para hacer los pagos que corresponden de los impuestos adeudados. Y el que pagó, que la inocencia le valga. O sea, desde el año 56 que venimos arrastrando lo que para algunos pasa a ser una falta de respeto al contribuyente. Es decir, cada tanto se hace un blanqueo, cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, como se dice. Entonces, vos,
¿Pensás que este blanqueo o este gobierno va a instrumentar la cosa de manera tal que este sea el último blanqueo de la historia de la Argentina? Mirá, el blanqueo tiene que ver con el exceso en la presión impositiva, porque el problema está, gastás de más, pones impuestos insoportables, pones impuestos al patrimonio, entonces la gente oculta sus patrimonios precisamente, pues si vos pagás impuestos a las ganancias, ya pagaste un montón de impuestos, y después te jubilas, si te siguen cobrando impuestos te obligan a seguir trabajando. Entonces estás trabajando para pagar lo que ya pagaste. Entonces vos pagaste tu casa y la tenés que volver a pagar. Y se supone que habías ahorrado para comprarte otro departamento, para poder alquilarlo, digamos, para tener ingresos durante tu vejez, y resulta que con lo que te sacan de impuestos, el alquiler te alcanza para pagar los impuestos. Entonces te obligan a seguir trabajando. Y entonces la jubilación ya no te alcanza, y la jubilación que te sacó el gobierno, por otra parte, que te sacó un tercio de todos tus ingresos durante toda tu vida, tampoco te la devuelve, te devuelve migajas. Entonces el Estado argentino es un Estado ladrón, es un Estado saqueador, como decía el propio Juan Bautista Alberdi. El peor enemigo de la propiedad no es el ladrón privado. El ladrón privado te puede sacar muy poquito. El que te saca consistentemente es el ladrón estatal, el Estado. Pero eso lo decía nuestro padre fundador, Juan Bautista Alberdi. Y eso es así. Entonces, cuando tenés 156 impuestos que te roban mucho más de lo que te devuelven, y lo hacen por la fuerza pública, entonces te aparece, por un lado, la economía negra, y entonces cada tanto aparecen los blanqueos. Pero eso es la defensa natural, justificada, de la gente contra un Estado saqueador. Entonces la forma de evitar los blanqueos es evitar el Estado saqueador. Tenés que reducir enormemente la cantidad de impuestos que se cobran. Y no hay que cobrar impuestos al patrimonio. Es un error gravísimo cobrar impuestos al patrimonio. Por ejemplo, en Francia se le están yendo todos los ricos porque les cobran impuestos al patrimonio. En Argentina se fueron también casi todos. Si vos mirás las grandes fortunas argentinas, están todas radicadas en el exterior. Y si mirás todo lo que hicieron los unicornios, también se radicaron en el exterior y todavía no volvieron. Y no volvieron porque no eliminaste bienes personales. Entonces, ahí hay un problema muy serio que no se habla porque nadie quiere defender a los ricos en Argentina y demás. Pero yo creo que es una enorme inmoralidad, es una envidia, y además es eso, sumamente nocivo para la economía, y además te reduce el salario real, porque al reducir las inversiones, se reduce el salario real. Es todo negativo. Es un absurdo el sistema impositivo argentino, es un Estado saqueador. Ese es el origen de los blanqueos. El blanqueo es tratar de subsanar parcialmente en algún momento, porque querés reactivar la economía, que vengan las inversiones, aunque sea algunas, y entonces les das esas ventajas, que por supuesto es inequitativo contra los que pagaron, pero está todo mal. Ahora, ¿querés resolver el problema? Baja impuestos. Y para bajar impuestos, baja el gasto. Y eso es lo que quiere hacer el gobierno, pero el gobierno, además de hacer eso, tiene que resolver una quiebra que heredó de los gobiernos anteriores. Entonces, primero tiene que resolver la quiebra y recién después va a poder empezar a bajar impuestos, que va a empezar con el impuesto país ahora en septiembre, lo va a terminar de eliminar en diciembre, eliminó algunas retenciones, pero falta muchas, va a tener que hacer algo en la soja, porque la soja, el precio cayó 24%, o sea que ahí la ecuación económica para el campo con tantas retenciones se hace insoportable. Entonces también va a tener que hacer un esfuerzo con las retenciones, con el impuesto al cheque, y las provincias deberían hacerlo con el impuesto a los ingresos brutos. Es decir, es un esquema bien complicado el que está haciendo la Argentina, pero creo que vamos en el sentido correcto. Está bien, tenés razón, coincido contigo, en realidad tenemos un Estado depredador, esa sería la palabra en materia impositiva. ¿Cuánto tiempo calculás vos que este Estado depredador va a seguir con esta carga impositiva para decir, bueno, a partir de ahora con esta caída importante de impuestos, el Estado va a empezar a nivelar y no va a tener necesidad de hacer blanqueo? ¿Cuánto tiempo? ¿6 meses, 1 año, 2 años? Yo creo que va a durar todo este mandato. O sea, las cosas no son tan sencillas, ¿no? Es decir, yo creo que lamentablemente la Argentina viene muy mal de muchas décadas. Y además este gobierno no tiene las mayorías que sí tuvo, por ejemplo, Balcerowicz en Polonia. Cuando Balcerowicz hace las reformas en Polonia, tenía mayoría parlamentaria y pudo hacer todas las reformas juntas. Acá, de las 600 artículos de la ley bases, quedaron 200. Es decir, yo creo que se avanzó un 20% de las reformas, pero las reformas más importantes que falta es la libertad cambiaria, que todavía no tenemos,
Es decir, y la reforma impositiva para bajar enormemente los impuestos. Es decir, faltan cosas muy importantes para hacer. Se ha avanzado en algo en la regulación, falta mucho, falta todavía resolver algunos problemas en la reforma laboral. Todo lo que se ha dado en el RIGI para las grandes inversiones deberían ser para todas las inversiones de la Argentina, ¿verdad? Claro. Te saco un minuto de Argentina y te pongo en el exterior. En noviembre, elecciones en Estados Unidos. Kamala Harris, socialista. Tengo un problema. ¿Tenés buen retorno? ¿Me escuchás bien ahí? ¿Me estás escuchando? Ahora sí, pero tenía mucho ruido, ahora estoy bien. Ah, bueno. Te decía que 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, Kamala Harris, socialista, para decir de alguna manera, una definición, y Trump, que se siente más amigo con Milei. ¿Crees que si gana Trump puede ir mejorando la situación argentina frente al Fondo Monetario Internacional, donde hay que negociar la posibilidad de algún aporte? Creo que sería preferible que gane Trump. Las encuestas últimamente mostraron un avance importante de Harris y también la cantidad de recaudación para la campaña, que también fue muy importante. Sin embargo, yo creo que tiene chances de ganar Trump y sí creo que sería más favorable a algún tipo de acuerdo con Argentina. Argentina necesita un acuerdo con Estados Unidos, sobre todo algo que no está haciendo los Estados Unidos últimamente, pero que es indispensable, que es un tratado de libre comercio. Argentina necesita hacer tratado de libre comercio con todo el mundo, pero Estados Unidos es la primera potencia mundial. El tratado de libre comercio de Estados Unidos con México es una de las cosas que más estabilidad le ha dado a México, o también a Chile, pero Chile tiene un tratado con muchos países del mundo, con el 90% del PIB mundial, tiene tratados de libre comercio. Y eso te da una estabilidad enorme, porque después no puede venir otro gobierno que reforme todo, porque ya tenés tratados internacionales que te atan las manos de los políticos. Y nuevamente Juan Bautista Alberdi es el que proponía que esa era la manera para que los argentinos tengamos seguridad jurídica, porque estamos acostumbrados a destruir con el codo lo que firmamos con la mano. Entonces, cuando tenés un tratado internacional con las principales potencias del mundo, y entonces ahí tenés una previsibilidad que es muy buena para la economía, porque cuando tenés previsibilidad tenés mayores inversiones, y mayores inversiones significa mayores salarios. Por eso es un error esa idea marxista que hay mucho en Argentina, en nuestros maestros, en el sistema educativo, de poner el conflicto entre los empresarios y los empleados. Y es al revés. Cuanto más favoreces a las empresas para que vengan a la Argentina, mayores van a ser los salarios. Eso está totalmente demostrado. Cuando Irlanda hizo un esquema muy favorable para las empresas, muy favorable, con impuestos muy bajos, los salarios se multiplicaron, porque los salarios dependen de que vengan las inversiones. Vienen las inversiones, construyen ciudades nuevas en la cordillera para hacer minería, después te hacen Vaca Muerta, después te construyen puertos. Todo el mundo, todas las empresas nuevas empiezan a demandar empleados, y ese aumento de la demanda de empleados es lo que hace subir los sueldos. Y además los sueldos de la minería son altos, entonces empezar a tener un montón de empresas compitiendo, aumentando sueldos para atraer a la gente. Entonces el grave error de todos estos 80 años de ideas falsas, equivocadas, es poner a los trabajadores en contra de los empresarios. Eso es un inmenso error. Es un trabajo conjunto y todo lo que favorece a las empresas favorece a los trabajadores. Claro. Bueno, ahí me enseña de que nos recontrapasamos, como siempre. Agustín, te mando un gran abrazo y será hasta el miércoles que viene. Igualmente, un gran abrazo a ti.